Carlos Montero lo saluda desde Atlanta. Señor Gamarra. Ahora sí, buenos días, Carlos. ¿Cómo le va? Un gusto. Solucionamos este problema de audio. No, le estaba adelantando que estamos mostrándola a usted, también estamos mostrando una puerta, ese Departamento de Estado en Estados Unidos. Hillary Clinton podría hablar en cualquier momento sobre la muerte de Osama Bin Laden. Cuando eso suceda, lo vamos a interrumpir a usted para escucharla a ella y luego continuamos nuestra conversación. Pero mi pregunta era la siguiente. Colin Powell ya emitió un comunicado sobre esta noticia, la muerte de Osama Bin Laden, y dice que se hizo justicia, pero que Al Qaeda sigue siendo un peligro. Tenemos que estar vigilantes y tenemos que actuar de una forma muy agresiva de lo que podría pasar de ahora en más. ¿Qué es lo que podría pasar a su entender? Bueno, mire, Al Qaeda es mucho más que Bin Laden. Sabemos que tiene una red no solo en el Medio Oriente, pero una red mundial. Quizás el único lugar en el mundo donde Al Qaeda no ha sido una fuerza activa ha sido en América Latina. Han habido operativos inclusive en Estados Unidos y obviamente no solo que muere Bin Laden, pero nace el mártir Bin Laden, y al nacer un mártir como él, obviamente va a haber yo creo inclusive, hay muchos que ya han especulado, que podríamos estar ingresando a una fase aún más violenta, más peligrosa, y por eso la alerta de viaje a ciudadanos americanos en todo el mundo. A propósito de lo que usted dice, muchos analistas consideran al Zawahiri, que es el sucesor de Osama Bin Laden, dicen que es un asesino aún más radical que Bin Laden. ¿Por qué no hablamos un poquito de este hombre, al Zawahiri, que es el sucesor natural de Osama Bin Laden? Que dicen que es más sanguinario, que es más violento que él. En el contexto de la creación de Al Qaeda, una de las cosas más importantes que sucedió es que Bin Laden logró formar una serie de alianzas con diferentes grupos, con diferentes individuos, con creencias, inclusive algunos menos radicales, otros mucho más radicales que él, pero él logró formar una coalición mundial de este radicalismo islámico. Y en ese contexto es que surge la alianza con este personaje. Y este personaje, en muchos casos, ha sido, pues, por ejemplo, el que se le acusa al menos de haber sido el cerebro detrás de grandes ataques en Europa, grandes ataques terroristas, me refiero, por supuesto. Y en este contexto, particularmente al haber desaparecido Bin Laden de la parte visible de la lucha, digamos, contra Estados Unidos, era precisamente este personaje y el número 2, ¿no?, que aún sigue vigente, que puede convertirse en el nuevo líder y ahora con un mártir por detrás. Él nació en Egipto, al Zawahiri estoy hablando, y fue involucrado en el asesinato del presidente de ese país, Anwar el-Sadat, y fue un miembro de ese grupo antes de convertirse en el principal ideólogo de Al Qaeda. Indudablemente, luego de esto, de lo que sucedió en estas últimas horas, se están conociendo detalles también del operativo. Están diciendo que los SEALs que participaron en esta operación tenían la orden de matar, que no tenía posibilidad Osama Bin Laden de salir con vida de ese operativo. Cuando se conozca esta noticia, que se está conociendo igualmente, esto se conoció hace pocos minutos, ¿qué repercusiones podría tener en el mundo árabe, en el mundo musulmán ante esa noticia? Dicen que también en este operativo, que no murió ningún estadounidense, murieron 4 personas, 2 personajes aparentemente se encargaban de mensajería, una mujer y una persona que se cree que pudo haber sido uno de los hijos de Osama Bin Laden. Bueno, mire, me parece que lo primero que tenemos que entender es el impacto sobre Pakistán, un país que ha surgido en los últimos años, en particular, muchísimas dudas sobre si Pakistán era un verdadero aliado en la lucha contra Al Qaeda. En particular sus Fuerzas Armadas y en particular el expresidente, que si bien jugaba un rol positivo con Estados Unidos, igual permitió muchísima, digamos, actividad, particularmente de Al Qaeda. Por ejemplo, en este momento hay mucha gente que se pregunta cómo es que se logró construir una fortaleza del tamaño de la envergadura de esta fortaleza que tenía al señor Bin Laden escondido sin el conocimiento de Afganistán. Por otra parte, se sabe que Al Qaeda ha estado operando en muchos lugares de todo el Medio Oriente
con o sin el conocimiento de varios de los gobiernos de esa región. De manera que el impacto hoy, primero porque es un nuevo mártir, y segundo porque todavía existen esos lazos entre gobiernos como el de Pakistán, aunque el gobierno actual, inclusive es bastante interesante que el actual gobierno no haya conocido de la operación. Aunque ahí uno podría especular que si Estados Unidos prefiere mantenerlo al margen, por ejemplo, deberíamos preguntarnos cómo es que 2 helicópteros pueden cruzar toda una ciudad que está obviamente resguardada, que tiene los sistemas antiaéreos más sofisticados del mundo. ¿Cómo pueden cruzar 2 helicópteros a través de espacio aéreo pakistaní, desarrollar una operación de esta magnitud sin ser detectados o sin conocimiento del gobierno de Pakistán? De manera que algunas cosas están cambiando, ¿no? Sí, precisamente. Sí. El gobierno estadounidense está diciendo que no colaboró el gobierno pakistaní, pero que sí tenían autorización precisamente de volar de este espacio aéreo, por eso estos helicópteros llegaron hasta este lugar. Antes de hablar, me gustaría profundizar el tema de estas relaciones entre Pakistán y Estados Unidos, pero en cuanto al temor de ataques luego de la muerte de Osama Bin Laden, estoy recibiendo una información que es del director de la CIA, Leon Panetta. El director de la CIA mandó un comunicado a sus oficinas en distintas partes del mundo diciendo lo siguiente: ataques terroristas lo más probable van a suceder como respuesta de esta operación que dio la muerte de Osama Bin Laden. Entonces están esperando, según el director de la CIA, Leon Panetta, información que estamos recibiendo, envió un comunicado a sus empleados en distintas partes del mundo que estén atentos, que estén alertas, porque se espera un ataque terrorista luego de esta operación. Pero precisamente lo que usted decía, usted poniendo en la mente las dudas si cuánto sabía Pakistán o no sabía de la ubicación del paradero de Osama Bin Laden. Se pensaba en estos últimos 2 años que estaba escondido en una cueva, que por eso no se lo encontraba en medio de las montañas, pero se lo encuentra precisamente en un barrio muy cercano a Islamabad, una población que hay una escuela militar muy importante. Hay un gran número de militares que residen en esta zona y no estaba en una cueva, estaba en una mansión que cuesta más de $1 millón de dólares y que no es una casa que pasaba desapercibida en esta zona, sino es la casa más grande. Dicen que el tamaño de esta mansión eran 8 o 9 veces superior al resto de las casas de ese barrio. Indudablemente que es otro elemento que hace más sospechoso la situación, ¿no es así? Que crea más dudas sobre si Pakistán sabía o no del paradero de Osama Bin Laden. Absolutamente, y es más, inclusive el valor que se le ha dado a esa mansión, a esa fortaleza de $1 millón, yo creo que costó mucho más. Simplemente el tamaño de las paredes, que dice que tenían o que tienen 12 pies de ancho, hace suponer que costó mucho más, porque al final de cuentas para Bin Laden el dinero no era una gran preocupación. Ahora bien, lo importante de lo que dice el señor Panetta es que en este contexto, precisamente por la forma en la que se dio el operativo, en suelo pakistaní, con la espectacularidad del hecho, podemos esperar retaliación. Ya hay algunas declaraciones que se conocen de algunos operativos, de manera que sí, estamos entrando en una época desconocida, probablemente más peligrosa. Y sabemos que esta es una guerra asimétrica. No vamos a ver, obviamente, cosas, digamos, tan espectaculares como la que se vivió el 9 de septiembre del 2001, pero probablemente vamos a ver una secuela importante en lugares que quizás antes no deberíamos haber esperado actividad terrorista. Señor Gamarra, muy amable, muchísimas gracias. Esperemos contar con su análisis y comentarios más adelante. Eduardo Gamarra es profesor de Relaciones Políticas Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida.